¿Qué pasaría si existiera un libro que detallara exactamente la fecha de nacimiento y muerte de cada ser humano? De todos los que han pisado y pisaran la Tierra, claro. Exacto. Y que además, al llegar a la última página, revelara que a la humanidad le queda muy poco tiempo. Es una premisa brutal. Desde luego. Pues esa es la inmensa y perturbadora idea que tenemos sobre la mesa para el análisis a fondo. Vamos a sumergirnos en los entresijos de El libro de las almas. La esperadísima secuela de La Biblioteca de los Muertos, del autor Glenn Cooper. Eso es. Y nuestra misión hoy no es simplemente repasar la trama o ver quién persigue a quién. Queremos extraer las pepitas de oro de esta historia. Queremos entender ese cóctel explosivo, donde las conspiraciones del gobierno chocan de frente con un misterio mortal y debates filosóficos antiquísimos. Y es que no es para menos. Lo fascinante aquí es el increíble choque entre lo absolutamente mundano y lo extraordinario. Totalmente. A lo largo del texto, vemos cómo los secretos mejor guardados de la inteligencia estadounidense acaban cruzándose con la vida casi tediosa de un exagente jubilado. Alguien que no pedía estar en este enredo. Claro. Y el verdadero músculo de la novela reside en cómo disecciona el determinismo, la codicia humana y el peso psicológico aplastante que supone conocer el futuro. Saber cuándo vas a morir lo cambia todo. Absolutamente todo. Y para palpar ese peso, literalmente, la novela nos sitúa primero en un entorno fascinante. La casa de subastas Pierce & White en Londres. Un ambiente muy particular. Sí. Olvidemos el ruido de la calle. Estamos en un sótano hermético, muy silencioso. Y ahí tenemos al director del Departamento de Libros Antiguos, Toby Parfitt. Que no está solo, por cierto. Ah, no, claro. Está con su insufrible asistente, Peter Nieve. Están catalogando un lote recién llegado de Canwell Hall. Y entre Biblias y primeras ediciones aparece un volumen colosal. Un libro que pesa una absoluta barbaridad. Y el detalle impactante, el que lo cambia todo, es el material del libro. Porque no es papel. No. Es vitela uterina. O sea, piel de ternero nonato. Exacto. Un material que en la Edad Media estaba reservado para la crème de la crème, solo para los manuscritos medievales más exquisitos. Pero la contradicción que encuentran es salvaje. El lomo lleva grabado el año 1527. 1527, sí, con una confección claramente medieval, pero es que el interior contiene más de 100.000 nombres manuscritos. Columnas interminables de fechas de nacimiento y muerte. Y en múltiples idiomas. Hay entradas en dialectos africanos, en chino, en árabe, en griego. Todo en un censo de principios del siglo XVI. Lo cual es logísticamente imposible para la época. Si conectamos esto con el panorama general de la historia, entendemos por qué un experto como Toby experimenta una respuesta física, casi magnética, hacia este objeto inanimado. Irradia una energía oscura. Presagia su inmenso poder. O sea, la simple presencia de este volumen parece alterar la gravedad en la sala. Ese tirón magnético no es un hecho aislado. Vale, vamos a desgranar esto y ver cómo esa misma sensación de asfixia se manifiesta al otro lado del charco, en Nueva York. ¿Con nuestro protagonista? Eso es. Introducimos a Will Piper. Quienes conocen su trayectoria saben que era uno de los mejores cazadores de asesinos en serie del FBI. Una leyenda en lo suyo. Pero ahora nos lo encontramos lidiando con una prejubilación. Es un cincuentón, un padre, digamos, metrosexual que cuida de su bebé de 6 meses, Philip. Ha cambiado la acción por los biberones. Y está aburrido. Extraña muchísimo la acción. Su mujer, Nancy, que era su antigua compañera, ha vuelto al trabajo. Y él mantiene una extraña tregua con su botella de whisky Black Label. Una olla a presión a punto de reventar. Solo necesita una chispa. Y vaya si llega el incidente. Una mañana sale a correr por Manhattan para quemar frustración y descubre que lo sigue un mastodonte. ¿Una autocaravana? Una autocaravana enorme, azul marino, un modelo Beaver de $500,000. Y con matrícula de Nevada, que no es un detalle menor. Para nada. Para un exagente del FBI, ver ese tanque por Nueva York con esa matrícula es un canteo espectacular. Will aplica sus viejas tácticas. Se mete por Gramercy Park. Para confirmar sus sospechas. Exacto. Y confirma que lo siguen 2 hombres mayores. Al final logra despistarlos liando a un par de policías que pasaban por ahí. Tira de ingenio. Sí, pero el instinto de Will ya he despertado. Y esa misma noche, tras una cena familiar bastante tensa... Uy, la cena. Donde su yerno, Greg, saca a relucir el caso encubierto del juicio final. Precisamente. Will encuentra una tarjeta de visita que dice Henry Spence,
presidente del Club 2027. Y claro, Will no se va a quedar de brazos cruzados. Para nada. Se escabulla en la noche y sube a esa misma autocaravana clandestina. Y el encuentro dentro es de pura tensión. Allí conoce por fin a los perfiles que le seguían. Spence y Kenyon. Exacto. Spence es un hombre obeso, va en silla de ruedas, usa oxígeno, resulta que fue un niño prodigio de la CIA. Y Alf Kenyon es este tipo alto, desgargado, un exactivista en Nicaragua. Parecen inofensivos a simple vista. Pero traen un secreto demoledor. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque Spence y Kenyon le cuentan a Will la verdadera historia del Área 51. Que rompe con todo. Totalmente. Resulta que no tiene absolutamente nada que ver con extraterrestres. Ni platillos volantes, nada. Fue una inmensa cortina de humo inventada por el presidente Truman en 1947 usando el incidente de Roswell. Para ocultar el proyecto Vectis. Eso es. Ocultaban la cripta. Una enorme instalación subterránea en Nevada que alberga 700.000 libros antiguos. Una escala inimaginable. 700.000 libros físicos con los destinos de la humanidad, nacimientos y muertes. Descubiertos originalmente en una abadía en la isla de White y entregados directamente por Winston Churchill, a la que Estados Unidos gestionara el, digamos, problema. Y Spence y Kenyon pasaron la Guerra Fría usando esa biblioteca. Cruzando datos. Exacto. Spence era un analista puro. Llegó a predecir el devastador terremoto de Tangshan en China en el 76. El que dejó 250.000 muertos. Ese mismo. Y por su lado, el contacto de la CIA de Kenyon predijo el terremoto de Managua del 72. Es información valiosísima. Pero lo apasionante es la postura filosófica de cada uno ante esto. Spence se mantuvo como un analista pragmático. Los datos son datos, pero Kenyon se volvió un fanático del calvinismo. Porque la mente necesita procesarlo de alguna manera. Claro, Kenyon creía firmemente que la biblioteca es la prueba irrefutable de la predestinación divina. Si todo está escrito, no hay libre albedrío. Una crisis existencial en toda regla. Y todo esto converge en ese Club 2027. El famoso Club de Jubilados del Área 51. Que están obsesionados con lo que llaman el horizonte. El 9 de febrero de 2027. La fecha en que terminan los registros de los libros. Después de eso, no hay nada. El vacío absoluto. Y Spence le revela el objetivo de su misión. Le dice a Will que él, Spence, morirá en 10 días. El 21 de octubre de 2010. Tiene los días contados. Y sabe que el único libro faltante de toda la biblioteca, el tomo de 1527, está siendo subastado en Londres. Necesita que Will lo compre. A cambio de intercambiar el acceso a la base de datos digital que Will robó en el pasado. Spence quiere saber si su familia está a salvo o es FDR. Fuera del registro, es decir, si superarán el año 2027. Pero Will se niega rotundamente. No quiere volver a meterse en ese pozo. Es comprensible. Pero esa negativa nos lleva directos a las consecuencias mortales. A la subasta de alto riesgo en Londres. Un duelo en toda regla en la casa de subastas. Por un lado tenemos de forma presencial a Malcolm Fraser. Un tipo inmenso, intimidante. El jefe de seguridad del Área 51, enviado por el Pentágono con un límite estricto de 125.000 libras. Y por otro lado, compitiendo contra él, la puja telefónica. Que resulta ser el propio Spence, gastando su propia fortuna desde la autocaravana en Nueva York. Invirtiendo las dinámicas de poder. Totalmente. El precio de salida es de unas modestas 2.000 libras. Y se dispara de forma absurda. Fraser entra en pánico absoluto. Tiene que irse al fondo de la sala a llamar a sus superiores. Y mientras la burocracia militar duda, Spence se lleva el libro por unas asombrosas 200.000 libras. Imagínate la furia del Pentágono. Es que el Área 51 está a punto de lanzar la misteriosa Operación Mano Tendida. A solo 30 días vista. Exacto. Y la filtración de este libro lo amenaza todo. Esto plantea una pregunta importante sobre la impotencia del poder militar. Tienen protocolos y presupuestos, pero chocan frente a la simple y cruda determinación de un individuo adinerado que sabe que va a morir y no tiene nada que perder. No se va a llevar el dinero a la tumba. Exacto. Y claro, Fraser comprende que se acabaron las vías legales. Pasan a la acción directa. Fraser y su letal subordinado, De Corso. Que, por cierto, De Corso aún cojea por un disparo que el mismísimo Will le dio en el pasado. Un pequeño detalle que añade más tensión. Descubren que la casa de subastas envía al joven e inexperto asistente Adam Cottle en primera clase a Nueva York para entregar el libro. Obtienen la dirección de entrega de Will Piper. Y cuando confirman en la base de datos secreta el nombre de Cottle, ven algo macabro.
La fecha de muerte del chico es exactamente ese mismo día. Lo cual para ellos es casi una absolución. Si ya le toca morir, ellos son solo el instrumento. Y así llegamos al enfrentamiento en el Hotel Grand Hyatt. De Corso embosca a Cottle en la habitación. Pero sorprendentemente el joven mensajero resulta ser un experto luchador. Se defiende con todo. Desencadena una pelea brutal. Destrozan la habitación entera. De Corso pierde el control por completo. Se ve superado técnicamente y tiene que usar fuerza bruta. Y asesina a Cottle cortándole la carótida con la misma navaja que el joven sostenía. El trágico destino de Cottle, cumplido a rajatabla. De Corso roba la dirección de Will y huye. Y esto nos lleva a un secreto oculto durante siglos. A la tensión en el apartamento de Nueva York. Spence y Kenyon llegan con el libro recién entregado, que había llegado por otra vía. La tensión es palpable, Nancy, la esposa de Will, sale en bata furiosa. demostrando cómo el oscuro pasado de Will amenaza constantemente su pacífica vida presente. No quiere a esos extraños en su casa. Es el ancla a la normalidad que Will intenta mantener. Pero el instinto de investigador de Will es fuerte. Y ahí se produce el descubrimiento en la guarda. Kenyon nota que la contraportada del libro es anormalmente gruesa. Suena diferente. Y Will usa su navaja William Henry junto con unas pinzas de depilar de Nancy. Un toque muy doméstico para una revelación tan histórica. Spence rasga con cuidado la piel centenaria y extrae un pergamino perfectamente conservado. Un momento de pura contención. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues Kenyon lee el pergamino en voz alta. Es un soneto fechado en 1581. Un poema. Sí, que habla de un secreto arcano y del final del tiempo. Pero lo que les vuela a la cabeza es la identidad del autor. La firma. El poema está firmado con las iniciales www.sh. El gran cierre. Kenyon y Spence, al borde de las lágrimas, introducen las iniciales en el ordenador de Will. Y confirman la increíble teoría. La anotación secreta en el libro del destino fue escrita nada menos que por William Shakespeare. Una genialidad literaria. Mezclar a Shakespeare con este determinismo absoluto dota a sus tragedias de un matiz histórico fascinante. Es que si echamos la vista atrás, toda esta novela pivota sobre esas dinámicas. Sobre la eterna lucha entre el libre albedrío y el determinismo, ¿sí? Aunque personajes como Frasier y el Pentágono representan el control de la información por parte del poder, al final la ironía es brutal. Nadie escapa. Nadie. Todos, desde el mensajero experto en lucha que es asesinado, hasta el millonario moribundo que no puede comprar un día más de vida. Todos parecen estar atrapados por las implacables fechas dictadas en esos libros. El guión ya está escrito. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría plantear una idea profunda y un tanto perturbadora a quienes nos escuchan. A ver. Algo no mencionado previamente en la discusión, pero totalmente inspirado por la novela. Dispara. Si hoy en día existiera una aplicación móvil o una base de datos pública innegable que revelara el año 2027 como el fin ineludible de la historia, ¿qué pasaría? Buena pregunta. ¿La sociedad global se uniría en paz y cooperación para disfrutar de sus últimos años en armonía? ¿O descendería instantáneamente a la anarquía absoluta, al desaparecer las consecuencias legales a largo plazo? Es un dilema brutal sobre la naturaleza humana. Una reflexión para que la audiencia la medite por su cuenta tomando un café. Y con esta incógnita concluimos este análisis a fondo. Ha sido un viaje intenso. Desde luego, invitamos a la audiencia a seguir cuestionando la realidad y apreciando el misterio de sus propios futuros no escritos. Hasta la próxima.